Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la asignatura de Geografía de segundo de bachillerato del tema el relieve. En este caso vamos a estudiar el suelo, que es el último punto, que para nada es el menos importante, sino que tenemos que conocer muy bien los diferentes suelos que hay en España y la relación que tiene con el clima y también con la litología. Así que eso es fundamental. Y también debemos conocer muy bien de los suelos, pues el tipo de aprovechamiento que se tienen en ellos. En primer lugar, tenemos que comenzar por el principio, como estamos viendo ya aquí, por la definición de suelo, ¿no? El suelo es aquella parte superficial de la corteza terrestre que está formada por materia orgánica o minerales. Como estamos observando en la imagen, el suelo es aquella parte, digamos así, de la corteza que se encuentra por encima de lo que se conoce como roca madre. Por tanto, el suelo es el lugar donde se desarrolla la vida vegetal, las raíces, etcétera. Hay suelos más primitivos, menos desarrollados, hay suelos jóvenes que permiten el desarrollo en la parte superior pues de especies vegetales, como por ejemplo los matorrales, y hay suelos muchísimo más desarrollados que tienen la capacidad para poder aparecer y desarrollarse en él incluso árboles y bosques. En este caso, el suelo es un elemento mucho más complejo que simplemente suelo, sino que tiene varios horizontes o varias capas. En este caso, observamos una primera capa de materia orgánica o humus, que es la parte, digamos, más superficial, el mantillo, como estamos observando, donde aparecen las raíces de las diferentes especies vegetales, una capa intermedia, y finalmente la capa de roca madre y lecho rocoso, que dependiendo del tipo de roca que tenga, pues afecta a la composición de los suelos. La pregunta es, ¿por qué hay tantos suelos en España? Y en general, ¿por qué hay tantos suelos en general, como digo? Pues básicamente hay porque los suelos, la aparición de diferentes suelos y diferentes colores y composiciones, tiene que ver con la litología de dicho suelo, con la roca madre que presenta dicho suelo, con el clima en el que aparece dicho suelo y con la vegetación que también afecta a dicho suelo. Esos tres elementos son factores que influyen en la aparición de diferentes tipos de suelo. En España, en este caso, podemos decir que existen tres tipos de suelo, teniendo en cuenta estos factores que afectan al suelo. En primer lugar, tenemos los suelos zonales, los suelos azonales y los suelos intrazonales. Los suelos zonales son aquellos suelos que son más desarrollados, más maduros y que están fundamentalmente influidos por la vegetación y por el clima para su composición. Los suelos azonales son aquellos suelos que se encuentran menos desarrollados, son más primitivos por tanto y se encuentran influenciados sobre todo por la litología, por la roca madre. Y finalmente tenemos un tercer tipo que se llaman intrazonales, que son suelos que no se ven influenciados ni por la vegetación, ni por el clima, ni por la litología. Así que los factores que hacen que ese suelo tenga esa composición o esas características no son los tres factores fundamentales de la aparición del suelo. Yo creo que queda muy claro. En esta imagen de aquí se ven los diferentes tipos de suelos que aparecen en España en diferentes colores. Por ejemplo, en suelos que tiene clima oceánico, no olvidéis que el clima es fundamental para la aparición del suelo, pues nos encontramos que aparecen cuatro tipos de suelos diferentes: los pardos húmedos, los suelos ranker, los pardos calizos y la terra fusca. Aparece en las zonas de clima oceánico. El clima oceánico, que aún no hemos estudiado, estudiaremos en el tema siguiente, se encuentra fundamentalmente en el norte de la península ibérica. El clima mediterráneo, por contra, presenta también cuatro tipos de suelos: terra rosa, rojos mediterráneos, pardos meridionales, terra negra y subdesértico, que veremos en un esquema posterior. Y después nos encontramos otro tipo de suelos que pueden ser los llamados suelos intrazonales, que veremos después. Para explicar un poquito todo esto, vamos a hacer un esquema y vamos a ir viendo las características y algunos aprovechamientos de dichos tipos de suelos. Como hemos dicho, los suelos se categorizan en España siguiendo el clima. Por tanto, el primer tipo de suelo que vamos a estudiar son los suelos de la zona climática atlántica, o también llamada oceánica, es la misma. En este caso, presentan sobre zonas silíceas, es decir, en las zonas del norte de la península ibérica que presenta litología silicia, nos encontramos que existe suelo ranker, que es un tipo de suelo poco evolucionado, pero es apto para el pasto, por ejemplo, para el ganado, y la llamada terra parda húmeda, que igualmente, al igual que pasa con el ranker, que es un tipo, por cierto, el ranker de suelo que aparece normalmente en zonas de montaña, pues al igual que el ranker, la tierra parda húmeda también es buena para pastos.
Sin embargo, sobre suelo calizo presentan dos tipos de suelos, que son la tierra parda caliza, que como estamos viendo, que es muy buena para la agricultura y ganadería en la zona norte de la península ibérica, y la terra fusca, que sin embargo no es tan buena para la agricultura y ganadería, tampoco para el pasto, sino más bien para el aprovechamiento forestal. Estos son los diferentes tipos de suelos, como digo, del clima oceánico o atlántico, en el norte peninsular. Vamos a ver la fotografía de algunos de ellos. Aquí tenemos el suelo Ranker, que como bien aparece aquí en el texto, dice, se localizan en las zonas más altas y pendientes de la zona climática atlántica, oceánica, el norte de la península ibérica. Son suelos, por tanto, muy poco evolucionados y su horizonte, es decir, las diferentes capas que tiene, prácticamente no las tiene, sino que el suelo reposa directamente sobre la roca madre que hemos estudiado. En este caso, silicia. Por tanto, es especialmente buena para los pastos. Después tenemos la tierra parda húmeda, que son suelos que son silicios, además son suelos también muy ácidos y también son muy buenos, como se ve claramente, para el pasto de la ganadería. Este tipo de paisajes son muy típicos de la zona norte peninsular, Galicia, Asturias, etc. Después tenemos la tierra parda caliza, que como bien dice el nombre aparece en litología caliza y se encuentra también en zonas de la cordillera ibérica, también en la zona de los montes vascos, ¿vale? En la zona del Pirineo calizo, que es el prepirineo. Fijaos qué tipo de paisajes son buenos para la agricultura. De hecho, aquí se ven claramente algunas zonas que están cultivadas, están roturadas. Después tenemos la terra fusca, que aparecen en zonas calizas y fundamentalmente en zonas montañosas, ya no son tan buenas para la agricultura y ganadería. Muy bien, pues esto sería los diferentes tipos de suelo que aparece en la zona de clima atlántico. Vamos a ver un poquito ahora la zona de clima mediterráneo. Fijaos que aquí dice que a la zona de clima mediterráneo la variedad litológica es superior, porque en la zona de clima atlántico el suelo es fundamentalmente silicio y calizo. Pero vamos a ver ahora que en la zona de clima mediterráneo también hay una variedad arcillosa. En cuanto a sobresuelo silicio, en la zona de clima mediterráneo aparece fundamentalmente la tierra parda meridional, que son bastante pobres en pastos y que aparece fundamentalmente en zonas de dehesa. Vamos a verlo ahora después. Sobre suelo calizo nos encontramos la terra rosa, que es un tipo de suelo muy poco desarrollado, y, atención con el suelo rojo mediterráneo, que es especialmente bueno para la agricultura, por ejemplo, de cereales, en la zona de la submeseta sur, la zona donde se encuentra la llanura de la Mancha, es decir, las zonas de Castilla-La Mancha. Y, atención con el suelo arcilloso presenta la llamada tierra negra, que es tremendamente fértil y que presenta, que se localiza fundamentalmente esta tierra negra, que tiene ese color, en la zona de la depresión del Guadalquivir. Eso hace que la depresión del Guadalquivir sea una de las zonas a nivel agrario más importante de toda España. Vamos a ver algunos de ellos. Aquí tenemos la tierra parda meridional, que como he dicho antes son zonas de pastos bastante pobres y que tiene su utilidad es para, por ejemplo, aparece mucho en la zona de dehesa. La dehesa ya la vamos a estudiar en el futuro, pero son paisajes en las que se combinan diferentes tipos de árboles como las encinas y los alcornoques y que son muy buenas para la explotación ganadera, concretamente para el cerdo ibérico. De hecho, el cerdo ibérico pasta por las dehesas y come las bellotas de los árboles que están en las dehesas y producen el famoso jamón ibérico de bellota. Por otro lado, tenemos el suelo rojo mediterráneo, fijaos el color, ¿no? Que dice, aparece en la submeseta sur, concretamente, dice, es muy rico en nutrientes, por tanto es muy bueno para el desarrollo de todo tipo de cultivos. En la zona de la llanura de la Mancha y la zona de la submeseta, como digo, para, por ejemplo, cultivo de cereales. Y la llamada tierra negra, que también se conoce como vertisuelo, son suelos arcillosos, fijaos el color, suelo de color negro, son suelos muy fértiles y es muy característico en zonas de valle fluvial, como por ejemplo la ribera del Guadalquivir, ¿no? Eso hace que nuestra ribera del Guadalquivir en Andalucía sea una de las más, a cuestiones de agricultura, más desarrolladas de toda España. Una gran riqueza agrícola, sin duda, durante miles de años, que han aprovechado muchas culturas, desde romanos, musulmanes, actualmente nosotros. En cuanto a otros tipos de suelos, nos encontramos que yo he puesto dos. El suelo gris subdesértico, que aparecen en zonas áridas sobre roca caliza y que son suelos tremendamente poco fértiles, son prácticamente desérticos. Y después nos encontramos con suelos intrazonales, que son suelos que aparecen pero que en los factores clima o litología y vegetación no les afecta,
como el suelo volcánico o los suelos aluviales. Vamos a ver un poquito algunos de ellos. Este sería, en primer lugar, bueno, el suelo volcánico son suelos muy poco productivos, aparecen los malpaíses que ya hemos visto en el punto relacionado con litología, y los aluviales, como he comentado antes, son suelos cercanos a los ríos, especialmente buenos para el cultivo de huerta. Fijaos, como hemos dicho, que estamos relacionando los suelos con la litología y al mismo tiempo con qué se puede hacer en dicho suelo a nivel económico, agricultura, ganadería o cultivos, etc. Vamos a ver entonces el suelo gris subdesértico, como digo. El suelo gris subdesértico aparece, por ejemplo, en la zona de Almería, en algunas zonas de Huelva, de Murcia, disculpad. Y como estamos viendo aquí, pues es un tipo de suelo pues que no es bueno para ningún tipo de aprovechamiento agrícola para nada. Es un suelo, por ejemplo, que en la zona de Almería se utiliza, pues, en algunas ocasiones para instalar invernaderos, porque es el único que puede utilizarse para poder cultivar, porque poco más, ¿no? En cambio, los suelos intrazonales, como he dicho, son suelos que no presentan ningún tipo de factores relacionados con el clima o la litología para su desarrollo, pues son suelos volcánicos, como los malpaíses que estamos observando en las Canarias, o los suelos aluviales, que son suelos que se presentan cerca de los ríos y, como he dicho, tienen una gran utilidad para el cultivo de huerta. Pues ya está, chicos, con esto tenemos finalizado el tema número 2, el relieve, en el que hemos estudiado diferentes aspectos del relieve español, incluyendo los suelos. Con esto hemos acabado el tema, por tanto, el siguiente que veremos será el tema relacionado con el clima. Hasta entonces, chicos, que tengáis un buen día, que estudiéis mucho y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!